Comenzamos entonces con el programa y vamos a recibir nuevamente a Virginia Martínez, psicóloga. Ella es una de las directoras de Hostal de Medio Camino. Hemos estado conversando con Virginia sobre temas relacionados a la salud mental. En este caso hablamos sobre problemáticas que son mucho más cotidianas, ¿no? Que se dan luego de un episodio traumático, de un accidente, y por eso vamos a hablar con ella sobre esto, sobre el estrés traumático y postraumático. Esto nos decía. Hay un estrés que es como básico, que todas las personas vamos aprendiendo a lidiar con eso, sobre todo las personas que vivimos en grandes ciudades. Es verdad, sí, porque hablan del estrés bueno y el estrés malo. Yo digo, ¿cuál es el estrés bueno? Lo que pasa es que el estrés bueno se le llama a esa capacidad que tenga el sistema de la persona de acomodarse sin quebrarse totalmente. Claro. Después, nosotros consideramos el estrés traumático y postraumático están clasificados dentro de los llamados trastornos de ansiedad. Claro. Pero más allá de que son clasificaciones como más serias, es esto que vos decías. Uno observa cotidianamente muchas situaciones en las que la persona se ve abrumada por algo, puede ser desde un robo, una situación de inundación, un accidente de tránsito. Muchas veces las consultas tienen que ver con esto, con que la persona padeció un episodio puntual y que empieza a notar después de eso, muy cerquita de la situación, algunos signos que lo alertan. Uh-huh. Básicamente, para poder hacerlo claro, lo pensamos en dos rubros. Uno, lo que tiene que ver con lo físico, y otro con las diferencias en el estado de ánimo. ¿Esto qué quiere decir? La persona tiene dificultades para dormir o duerme en exceso. No se puede concentrar, pierde el apetito, hay como un decaimiento en el estado de ánimo, la situación del recuerdo lo alerta nuevamente y la persona está siempre como en exceso de alerta frente a las cosas, notando que esto le interrumpe el desarrollo de su vida cotidiana. Claro. Eso, digamos, cuando uno observa como terapeuta o también cuando uno le ha pasado cerca del episodio traumático, claro, estamos en tiempos normales. Ha quedado esa consecuencia, digamos. Si al pasar más de 3-4 meses, ese es el periodo que más o menos se espera, si pasado ese tiempo continúan los mismos síntomas o se agravan, estamos en presencia del llamado estrés postraumático, que es que ya debería haber sucedido. Imaginemos que esta habitación se llenara de agua, por decirlo así. En algún momento ese agua tiene que bajar. Si permanece con los mismos síntomas de cuando el agua estaba arriba, quiere decir que algo en el sistema no lo pudo elaborar. Y el problema quedó. El problema quedó lo malo de eso es que una vez que se juntan muchos traumas, por ejemplo, las personas que relatan que han tenido 16 robos en un año en un comercio, muchas veces acá la repetición, lejos de ser algo que ayude, termina siendo un sistema que se marca y se marca y se marca en el mismo punto, con el consecuente deterioro que eso implica. Claro que sí. Y hablar de personas que padecen un estrés por las situaciones de la vida misma, ¿no? Por laborales, por lo que fuera, que los despierta de noche o que tiene este tipo de... Bueno, esos son los indicadores. Ahí es donde uno tiene que consultar porque tiene que darse cuenta que algo no está funcionando correctamente y se arriesga a esto. Incluso las personas que han tenido una secuela, una cantidad de sucesos traumáticos, lo que después manifiestan es que ya hay cosas que no las pueden volver a hacer. No pueden pasar por el mismo lugar, no pueden caminar tranquilos por una calle, no pueden entrar a un cajero. Claro. Y si no han pasado un acontecimiento puntual, estamos hablando de... No se considera estrés en ese punto, digamos. Por eso digo, la definición específica, más allá de que alguien pueda tener un problema, el estrés quiere decir esto, que es que el organismo o el sistema psíquico de la persona padeció una especie de invasión de estímulo para el que no estaba preparado, se excedió en ese sentido. Después está esto que decíamos al principio, que es que la vida cotidiana, sobre todo en las grandes ciudades, implican una especie de un nivel de estrés que hasta es adaptativo. Claro que sí, es como que uno se va acostumbrando, ¿verdad? Y está bueno que lo haga. Y claro, si no, no aguantaría. Proteger el cuerpo. ¿Y cómo manejamos este tipo de estrés traumático? ¿Podés tener personas acá que hayan concurrido a este lugar, a esta institución, a través de episodios de estrés? Sí, en general cuando han tenido... Hay que tener en cuenta, a su vez, como este es un fenómeno que le acontece a cualquiera de nosotros, la diferencia va a estar, en el cuadro de base de la persona. No es lo mismo que le acontezca determinado estrés
a una persona de 15 años que nunca ha tenido problemas, a alguien que sistemáticamente ha estado o que tiene un padecimiento mental de base, y entonces una situación de estrés lo agarra como más debilitado, con menos recursos personales. En ese punto muchas veces hay terapias específicas para trabajar el estrés, y lo que se recomienda es que la persona, si se puede, logre estar por un tiempo con menos estímulos, más alejada de situaciones que puedan repetir la mala experiencia, que se dediquen a vida sana lo más posible. Muchas veces cuando uno ha padecido algún tipo de situación traumática, lo que uno recomienda es que la persona se vaya a algún lugar alejado, si puede, que esté por unos días fuera de los estímulos excesivos de una ciudad o fuera de la situación laboral, por ejemplo. Claro, por eso muchas veces escuchamos decir estoy con un estrés laboral total. A veces uno da el consejo y sabe que la aplicación es relativa o que no se puede. La teoría es una cosa y la práctica nos lleva a seguir viviendo. Claro, pero tiene su razón de ser que uno dé esa indicación. ¿Cuáles son los disparadores o las cosas que nos pueden advertir que estamos ante un cuadro de estrés con ciertos condicionamientos? El sueño, la alimentación, la capacidad de concentrarse. A veces la persona nota que lo que no puede hacer es leer 2 renglones y tiene que volver atrás. Todo lo que signifiquen los estados de alerta nos están dando la indicación de que ahí pasó algo que la persona no está pudiendo elaborar o metabolizar. Mucha gente tiene miedo a la medicación. Yo creo que es por supuesto que si se pudiese evitar en todo, porque todas las medicaciones tienen efectos secundarios, contraindicaciones, y tienen un circuito, digamos, fisiológico que va a complicar las cosas. Lo que pasa es que cuando el problema es mayor, ahí lo que hay que tener en cuenta es que la persona con algún tipo de patología se agrava si no sostiene la medicación. ¿Costo-beneficio? Exactamente. Muchas veces nosotros trabajamos con los pacientes porque en el caso de las enfermedades mentales graves, estoy hablando de los trastornos bipolares, las esquizofrenias, digamos, todo donde uno no puede elegir el tema de la medicación, porque no tenés paciente para trabajar. En ese sentido, se ha trabajado mucho para hacer cada vez medicaciones que traigan los menores efectos adversos posibles, pero que uno sabe que si no tenés una persona con quien lograr comunicarte mínimamente. Totalmente. Desde alguien que puede estar con un delirio instalado y que la medicación lo reduce, hasta la persona que está con una crisis maníaca y entonces es impensable cruzar 2 palabras. Esto, si la medicación no se instala primero, yo siempre lo digo, no hay paciente. Buenísimo, un besito a la doctora Martínez, gracias por estar en Versión Vanguardia desde una óptica tan importante que es la de la sensibilidad, también en su trabajo que hace con enfermos con patologías mentales, en este hostal de Medio Camino, que tiene un nuevo abordaje en esta problemática que es el de la integración y no el de la exclusión. Hemos realizado una nota mostrándoles este lugar y realmente me tomo un segundito para hacer hincapié en esto, y para recordar que muchas veces a la gente con problemáticas mentales, con bipolaridad, hasta con problemas de depresión, se los aísla y no es así, no es la manera. Hay que integrar y respetar a cada cual como es y por ahí entender el comportamiento y el porqué. Siempre buscar el origen para tratar de manejarlo desde lo emocional, que es muy importante. Y también a este tipo de patologías, que también son enfermedades, hay que tratarlas, hacerse cargo y no separarlas, ¿sí? Hacemos una pausita. En el próximo bloque les muestro realmente otra nota interesante relacionada a la solidaridad en el mundo y en este caso cómo se trabaja en la Argentina con respecto a la contención de niños en situaciones de riesgo y de adultos mayores. Ya volvemos.